Bienvenidos a este ministerio No te subestimes. Llegamos a la lección de escuela sabática número 8, titulada Capaz y Dispuesto. Edwin, bienvenido, ¿cómo estás? David, bien, gracias a Dios, muy bien. Acá siguiendo con este ministerio, a ver cómo nos va hoy con esta parte de capaz y dispuesto. ¿Usted no le han dicho alguna vez, ¿usted es capaz de hacer esto? Claro, como en forma de reto. Usted no Sí, es, o dicen, usted no es capaz, y uno como que más se motiva. sí, uno como que bueno, vamos a hacerlo, así no lo haga bien, pero ante todo no puede ser uno humillado. Exactamente. Y Edwin, quiero aprovechar también para darle las gracias a las personas que han compartido la lección, a las personas que han visto este ministerio, que también han dejado su comentario. Nos sentimos muy felices cada vez que vemos que ustedes responden a este ministerio, a esta familia. Y bueno, nos dan mucha más motivación para seguir compartiendo la lección juvenil y las temáticas que traemos para ustedes. Vamos entonces a comenzar con el texto clave. Marcos 1, 41 y 42 nos dice: Jesús tuvo compasión de él, le tocó con la mano y dijo: quiero, queda limpio. Al momento se le quitó la lepra al enfermo y quedó limpio. Más luz. En algunos casos de curación, Jesús no concedió inmediatamente la bendición pedida, pero en el caso del leproso, apenas hecha la súplica fue concedida. Cuando pedimos bendiciones terrenales, tal vez la respuesta a nuestra oración sea dilatada, o Dios nos dé algo diferente de lo que pedimos. Pero no sucede así cuando pedimos liberación del pecado. Él quiere limpiarnos del pecado, hacernos hijos suyos y habilitarnos para vivir una vida santa. Capítulo 27 del deseado de todas las gentes. Edwin, mira qué importante esa sección de más luz. Y cuántas veces uno no quisiera como que lo que uno pide al instante se diera, ¿no? Sí, uno a veces está esperando cosas momentáneas al momento. Mire que me gustó mucho el texto clave cuando dice Jesús tuvo compasión. En varias partes de la Biblia se menciona esta frase, Jesús tuvo compasión. Y cuando se menciona esto, encontramos que Jesús va a la acción y él mismo toma la batuta y va y hace milagros, que nosotros solo escribimos milagros como la Biblia lo llama señales. Exactamente. ¿Qué opinas? Ordena las siguientes opciones como crees que Dios las prefiere y prepárate para explicar tu respuesta. Hay unas opciones allí que son las siguientes: servir al prójimo con corazón humilde, llegar a ser personas sabias y hábiles, tener un propósito claro respecto a tu carrera, vivir en armonía con sus principios, recibir el don de salvación con certidumbre, ser generoso con tu tiempo y tus talentos. ¿Cómo crees que Dios prefiere esas opciones? Ahí ya están ustedes para que puedan ordenarlas según lo que ustedes piensen. Explica lo que piensas que es más importante para Dios. ¿Cuál es la relación entre tu elección y las otras de la lista? ¿Cuál crees tú, Edwin, que esta sección de qué opinas de estas opciones, cuál crees que es la más importante para Dios? A mí me gusta mucho la primera, servir al prójimo con corazón humilde. Ujú. Si nosotros nos vamos a los relatos bíblicos, tanto en los evangelios como en la Biblia misma, encontramos que Jesús inauguró el servicio. Él se dedicó a servir. Servía con acción, servía con palabra y con amonestación también. Exactamente, y creo yo que esa va muy reflejada a lo que es Jesús. Bueno, identifícate con la historia, David. Explícanos de qué viene hablando la lección de escuela sabática y sobre todo por qué se titula Capaz y Dispuesto. Acá encontramos en esta historia pues tres relatos que se encuentran en los tres evangelios de una misma persona. Una se encuentra en Mateo, otra se encuentra en Marcos y otra se encuentra en Lucas. Sí. Voy a leer la parte de Lucas, que la encontramos en Lucas 5, de 12 al 16. Un día estando Jesús en un pueblo, llegó un hombre enfermo de lepra. Al ver Jesús se inclinó hasta el suelo y le rogó: Señor, ¿quieres? ¿Puedes limpiarme de esta enfermedad? Jesús lo tocó con la mano diciendo: quiero, queda limpio. Al momento se le quitó la lepra al enfermo y Jesús le ordenó:
No se lo digas a nadie, solamente ve y preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que coste antes los sacerdotes. Sin embargo, la fama de Jesús aumentaba cada vez más y mucha gente se juntaba para oírlo y para que curara sus enfermedades, pero Jesús se retiraba a orar a lugares donde no había nadie. Miren lo interesante de esta historia, David. Un hombre se acerca ante Jesús y solo le pregunta, ¿quiere limpiarme? Exacto. En pocas palabras, como dice el título, ¿eres capaz y estás dispuesto a limpiarme? ¿Cuál es la respuesta que Jesús le da? Quiero. Y al momento quedó limpio. O sea, algo como si uno se le acercara al Señor con esa fe de que Él puede hacerlo y uno decirle, Señor, quiero esto. Y Él mismo, si es algo que nos va a beneficiar espiritualmente a nosotros, nos va a decir, quiero. Y al instante se nos dará. Amén. Qué bueno que nosotros podamos tener siempre esa conexión con Él. Y antes de pasar a esta parte, Edwin, de explica la historia para detallar un poco más, me gustaría leer lo que aparece allí en Lo Sabías. Me parece interesante. Dice, la palabra compasión viene del vocablo griego esplagnisomai. Repítela 3 veces rápido, dice allí Edwin. No, Esplagnisomai. Me quedo en la primera. Somai, yo creo que el final es mejor. Somai. Somai. En realidad es un término médico para referirse a los intestinos o nuestras entrañas. A decir verdad, la palabra bien puede traducirse como sentir algo tan profundamente que se te retuercen las tripas y te suenan. Suena un poco vulgar, pero expresa lo que Cristo sentía en favor de las personas condenadas a morir a causa del pecado. No es solo sentirse mal por los demás, tiene que ver con ser impulsados a hacer algo al respecto. ¿Conocías este significado de la palabra compasión, Edwin? No. Mire que pues ahorita abriendo un poco más lo de la parte de la lepra, en esos tiempos tener lepra era algo tremendo. Primero, pues si tenía lepra debía declararse inmundo. Separado de todo el mundo. Sí. Después de que se declarara inmundo, tenía que irse para un lugar donde estaban los inmundos, prácticamente. Y fuera de eso, la familia poco tenía como ese contacto con esa persona. Salía, tenía que por las calles ir gritando, inmundo, inmundo, inmundo. Fuera de eso, irse para un lugar donde habían personas también que estaban ahí. O sea, era sacado prácticamente de la sociedad. Muy, muy complicado. Edwin, en ese orden de ideas, allí en esta parte de explica la historia, hay unas preguntas muy interesantes, entre ellas, ¿en qué se parece la lepra al pecado? ¿En qué se parece la lepra al pecado? En que nos hace inmundos. O sea, como que nos distancia de las personas y más en este caso nos distancia de Dios. Coloquemos un ejemplo que nos distancia de Dios y nos distancia de las personas. Digamos el pecado del adulterio. Está bien su familia y él llega y sea el hombre o sea la mujer, va y se acuesta con alguien que no es su esposo o su esposa. Se dan cuenta, empiezan a distanciarse. Si no es que se separan, empiezan como a crear rivalidad entre los unos y ya la confianza se pierde, como esa parte bonita del matrimonio ya no va a funcionar. Entonces eso es lo que pasa con el pecado. Exactamente, Edwin. Allí hay una pregunta también muy similar y es, ¿por qué crees que esta historia está en la Biblia? ¿Qué mensaje tiene Dios para ti hoy en este pasaje? O sea, en la actualidad, ¿qué mensaje nos da esta historia aparte de lo que ya hemos hablado? La necesidad de un hombre y la disponibilidad de otro. La necesidad del leproso era ser sano y la disponibilidad del Señor era curarlo. Exactamente, muy muy buena respuesta, muy puntual. Bueno, Edwin, allí puntos de vista tenemos dos frases importantes que vamos a leerlas. Dice, para recibir una pequeña recompensa, un hombre viaja a largas distancias, mientras que para recibir la vida eterna muchos no están dispuestos a dar un solo paso.
Se nos dice que Cristo murió por nosotros, que su muerte lavó nuestros pecados y que al morir inhabilitó a la misma muerte. Eso es cristianismo puro, es lo que debemos creer. Me gusta mucho la primera, porque es verdad, ¿no? A veces no estamos dispuestos a dar nada. A veces creemos en un Dios que todo el mundo menciona, pero a veces no estamos dispuestos a conocer más de ese Dios. Exacto, no estamos dispuestos a dar ese paso importante que es necesario. Sí, porque cuando uno da ese paso empieza a conocer más de Dios y empieza a enamorarse más de Dios. Pero ¿cómo va a tener uno fundamento en un tema cuando ni siquiera se preocupa uno por conocer ese tema? Exactamente, totalmente de acuerdo. Mira lo que dice allí en la sección del sábado en Aplícalo en tu vida. Dice, es con base en la sección ¿qué opinas, no? La lista no incluye nada malo. Evidentemente lo que leíamos en la lista no incluye nada malo. De hecho, cada punto es bueno, ni inmoral. Pero el solo hecho de pensar en lo que Dios más quiere es importante para la lección de esta semana sobre la curación del leproso. El pedido del hombre con lepra no es una pregunta, sino una apelación. Si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Compara esta petición con lo que Jesús dice en Mateo 18, 12 al 14. El Salvador es claro sobre su misión y la voluntad de Dios, pero el leproso no se pregunta si Jesús lo puede sanar, sino si Cristo está dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? ¿De qué manera afecta hoy esta misma duda nuestra relación con Cristo? ¿Será que a veces nos pasa esa duda, Eddie? Sí, a veces digamos, nos profundiza mucho la duda en nosotros, porque una de las cosas que el ser humano quiere hacer es todo solo. Uh-huh. Y el ser humano, antes de que buscar ayuda, antes quiere ayudar. Y ir donde una persona a decirle, si quieres, o sea, es como ir ahí, bueno, yo necesito un favor tuyo, pero me da pena, o bueno, si quieres puedes ayudarme. Exactamente, mira lo importante, cómo vamos desglosando esta lección de escuela sabática en lo que nosotros necesitamos hoy día, porque mira que lo más importante es cómo podemos aplicarlo. Por eso me gusta la sección de aplícalo en tu vida, porque va más a lo que nosotros podemos hacer. Sí, y es que a veces nosotros debemos de entender que todo no está en nuestras manos. Fuimos creados por Dios y por ende necesitamos un 100% de Dios. Pero el pecado ha anulado tanto nuestra mente que nos vuelve objeto de nuestra propia conformidad. Totalmente de acuerdo, esa palabra es muy cierta. La conformidad. Mira lo que dice allí el domingo. ¿Cómo presenta esta historia la manera en que debemos acudir a Cristo? ¿Qué nos dice el relato sobre la manera en que Cristo responde a las personas que acuden a Él con alguna necesidad? ¿Cuál crees que es el versículo más importante de esta historia? ¿Cuál es el versículo que más te llama la atención? Aparte del texto clave, creo yo que es el más importante, pero hay muchos aspectos de esta historia que podemos tener presente, ¿no? A mí me gusta mucho, pues, aparte del versículo, la frase que Jesús dice, sí quiero. O sea, esa frase es muy importante porque Él está dispuesto. Uh-huh. Siempre está ahí para nosotros. Y Él le dice con ese amor y con esa compasión. A veces malinterpretamos la palabra compasión porque la generamos con lástima. Exacto, eso es Y, diferente. y como seres humanos no queremos que las personas sientan lástima de nosotros. Pero la compasión del Señor era una compasión de amor. Una compasión de yo estoy acá y a mí pueden acudir. Sí, y mira que la lástima se siente, ¿no? O sea, cuando a alguien le pasa algo, le sucede algo, como que lo miran distinto, no con ese sentido de ayudarlo, sino como de desprecio. La lástima vamos como al desprecio. Sí, como voy a hacer algo por usted como por lo que lo veo mal. Sí, exactamente, y ahí es donde uno es preferible a veces que Que no le hagan que nada no a uno. hagan nada, exactamente. Y hay que estar muy pendiente para no confundir o para no, porque nosotros también podemos caer en el error de ese tema de la lástima. Sí. Mira allí la sección del miércoles. Los puntos de impacto de la lección de esta semana señalan el deseo y entusiasmo de Dios por salvarnos. Piensa en la manera en que estos agudos versículos se presentan vívidamente en esta historia del leproso. Después de leerlos, piensa cuidadosamente
¿cómo podemos organizarlos o cómo los organizarías si fueras a dar un estudio bíblico a otra persona? ¿Cuáles versículos mencionarías en primero, segundo y tercer lugar y por qué? Bueno, yo creo que a veces uno en este aspecto de vivir, uno puede tomar estas historias y organizarlas de una manera diferente según las personas a las cuales vayamos a hablarles, ¿no? Sí, mire que uno debe mostrar a las personas, coloquemos un ejemplo, Jesús mostraba a las personas las necesidades que tenían. Cuando iba para el campo, pues hablaba sobre el campo. Cuando estaba en la ciudad, hablaba en la parte de la ciudad. Entonces uno cuando va a un estudio debe ser analizar mucho su entorno y así poder uno ir a esa persona y darle un consuelo por medio de un versículo que aplica para ese momento. Un ejemplo, una persona que está enferma puede uno hablarle sobre el leproso, que pasó por ese tormento, pero al final fue sano. Exactamente, entonces ahí podemos cómo nosotros organizar esta parte para hacerlo de una forma adecuada. Dice allí la sección de el jueves, Él quiere que nos acerquemos con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros en su bondad, nos ayude en la hora de necesidad. Por eso hoy, en este mismo instante que estás escuchando esta lección juvenil, ora a Dios, oremos a Dios confiando en su misericordia por el don de la salvación. El leproso se fue y contó a todos los que Jesús había hecho, pero no se registra nada de que haya mostrado su gratitud a Jesús. Escribe una nota de agradecimiento a Jesús por ser capaz de salvarte y estar dispuesto a hacerlo. Bueno, allí hay un reto para que podamos hacerlo, algo muy personal, que podamos elevar allí una oración por medio de una nota y escribirlo. Sí, mire que algo como seres humanos a veces pues nosotros somos muy pedidores de cosas. No sé si le pasa a usted, pero a veces queremos grandes cosas, tanto en nuestra vida social, nuestra vida espiritual, nuestra vida material. Exacto. Entonces queremos ser como tener un equilibrio en esos tres puntos de la vida y no está mal, o sea, pedirle al Señor porque Él dice que los que acuden a Él o los que a Él entregan, Él derramará bendiciones hasta que sobreabunden. Pero a veces no tenemos como el hábito de agradecer. Exacto, y mira que la gratitud es algo que las personas no tienen, ¿no? Sí, No tenemos. Y no solo eso, o sea, el agradecimiento, porque el Señor le dice al leproso, ve y preséntate a los sacerdotes y lleva la ofrenda que estaba ahí desde los tiempos de Moisés, porque es un agradecimiento que está haciendo el leproso por la curación que le hace Jesús. Y a veces omitimos eso. Un ejemplo, Señor, yo quiero que necesito tal cosa, pero a veces el Señor nos concede eso y nos olvidamos de agradecerle al Señor por habernos sanado, por habernos generado ingresos en este momento, por habernos dado un empleo, bueno, por diferentes situaciones. Entonces no tenemos ese hábito. Es como cuando hacemos una oración y la oración es contestada y esa oración contestada, digamos en pocas palabras, la utilizamos para hacer cosas que no agradan al Señor. Entonces ahí estamos haciendo como que lo mismo. Totalmente. Mira que estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir porque es algo que nos puede pasar en nuestro día a día y debemos estar alertas, atentos porque son cosas muy sutiles en las cuales podemos caer. Bien, vamos terminando y me gustaría leerles allí la parte del viernes que dice: piensa en un momento en el que tu vida haya dado un giro dramático, para bien o para mal. Medita en lo rápido que la vida puede dar un vuelco. ¿Cómo le ocurrió al hombre que fue sanado de su lepra? Analiza la manera en que cada vez que procuras alcanzar a Dios y expresas tu deseo de pertenecer a Él, tu vida cambia para la eternidad. Así que si nosotros deseamos obtener un cambio para la eternidad, un cambio certero, pues entonces debemos estar siempre dispuestos y capaces de estar y de ser colaboradores del Señor. Edwin, palabras finales. Mire que estaba leyendo algo ahorita que me parece como interesante y se los voy a leer. Dice aquí: ¿crees que no sufriremos en un mundo dominado por el mal?
es un pensamiento infantil. Ujú. Si el mismo Jesús cuando estuvo aquí sufrió, ¿qué nos hace pensar que nosotros no lo haremos? Y aún así no quiere decir que Dios se deleite en vernos sufrir, ni que desea que sea así. Alegrémonos en saber que el mal va a terminar. O sea, en pocas palabras, lo que el leproso sufrió lo sufren muchas personas. Y no solo en enfermedad, sino en muchas áreas de la vida. Pero eso no quiere decir que eso va a durar para siempre. Nosotros estamos llamados a salir de estas cosas, pero además de salir de estas cosas, estamos llamados a confiar en Dios. Y cuando confiamos en Dios, todas estas cosas, cambian y nos aseguramos de que sea más llevadero hasta el día que veamos a Cristo en las nubes. Amén, amén. Qué buena forma de terminar esta lección y que nos quedemos con este último mensaje que hemos escuchado en palabras de Edwin. Gracias por haberse quedado hasta el final, gracias por suscribirte a este ministerio si aún no lo han hecho, por compartir esta lección, por dejar sus comentarios. Somos muy agradecidos con nuestro Dios por permitirnos poder comunicarnos con ustedes por medio de esta lección juvenil. Dios les bendiga, Dios les guarde.